Por favor, Felipe, le pido que indique su nombre completo y RUT y luego pueda desarrollar su exposición. Bueno, mi nombre es Felipe Madriel Valdés Gómez, RUT 18.341.817-3, y en este momento yo voy a presentar mi audiencia pública para defender, ¿cierto?, es un sistema de defensa, de protección y promoción de derechos para las personas LGBTIQ+, ¿cierto?, que en el anteproyecto de Constitución Política de la República de Chile. Ya, a modo muy breve, soy profesor, activista por los derechos LGBT y activista político, ¿cierto?, como militante del partido Convergencia Social. En este momento, ya, yo quiero exponer, me voy a centrar en los capítulos 1 y 2 del anteproyecto de Constitución, ya, en el cual hay ciertas directrices que me gustaría en esta audiencia recalcar y ante el Consejo Constitucional que se agreguen, fortalezca y se promueva en el nuevo proyecto de Constitución para Chile. ¿Ya? Dentro del capítulo número 1, Fundamentos del Orden Constitucional, ya quiero proponer que en su artículo 1 y en el 16.3 se fortalezca y se agregue el principio del derecho a la igualdad sustantiva, ¿cierto? Entendiéndose como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, enfatizando, ¿cierto?, también en la aplicación de este principio hacia mujeres y disidencias sexogenéricas ante los órganos estatales y organizaciones de la sociedad civil. También quisiera proponer, el cambio, promoción y fortalecimiento en su artículo número 3, ¿cierto?, la diversidad de familias, ¿ya? Entendiendo a las familias en todas sus formas y expresiones y modos de vida como núcleo fundamental de la sociedad, junto con el aseguramiento de los derechos de filiación, ¿ya? La realidad familiar occidental ofrece un espectro muy variado: familias extensas, nucleares, monoparentales, compuestas de adultos del mismo género, familias adoptivas, familias de ancianos, familias de la denominada generación sándwich, y todas ellas basadas en uniones matrimoniales o en mayor medida hoy en uniones de hecho. La gran diversidad de estructuras familiares existentes hoy en día se observa tanto en el espacio como en el tiempo. Ha forzado a los estudiosos en la materia a hablar no ya de familia, sino de familias. Por eso se hace importante que en el proyecto de nueva Constitución se explicite que se reconoce a las familias como núcleo fundamental en su diversidad de expresiones y modos de vida, no restringiéndose, ¿cierto?, a vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos, promoviendo además derechos de filiación no discriminatorios. ¿Ya? Y por último, en el capítulo 1, en su artículo 14, ya agregar, ¿cierto?, que niños, niñas y adolescentes son sujetos y titulares de derechos. ¿Ya? Ahora, en el capítulo 2, ¿cierto?, sobre derechos y libertades fundamentales, primero agregar un nuevo artículo que hable sobre el derecho a la identidad, ¿ya? Y que éste se consagra que toda persona tenga derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas, que erradiquen los estereotipos de género y estigmas y provenga la violencia de género y sexual, ¿ya? También en su artículo 16.3 cambiar y avanzar hacia el principio de no discriminación arbitraria, ¿ya?, en donde se asegura el derecho a la protección contra toda forma de discriminación en diversas causas, y entre las cuales se explicite a la orientación sexual y afectiva, identidad y expresión de género, origen étnico, situación socioeconómica, religión, etc., y donde el Estado tendrá que ocuparse de corregir mediante una institucionalidad especial para que la ley, ¿cierto?, regule el sometimiento de estos determinados grupos socialmente excluidos, ¿ya? Como tercer punto, en el capítulo 2,
también sugiero agregar el principio de no violencia de género, ya en su artículo 16.2. También agregar en el mismo artículo 16 que el Estado debe promover la creación de una institucionalidad que asegure, ¿cierto?, que se va a trabajar a nivel estructural el tema de la violencia, la discriminación y el derecho para las personas de las diversidades y disidencias sexogenéricas. Y por último, ¿cierto?, en el capítulo 2, agregar un nuevo artículo que hable sobre que el Estado garantiza los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, así como también fortalecer la educación sexual integral. Ya, a modo de conclusión, ¿cierto?, de estas propuestas que yo estoy haciendo, la primera es que nos centramos, ¿cierto?, mi justificación se centra en la academia, en el amplio espectro de investigaciones teóricas que hay sobre las realidades LGBT que vive no solamente este país, sino a nivel del mundo entero, las vivencias personales en donde, sin caer en sentimentalismo, pero es muy difícil que un Estado promueva derechos o tenga de forma implícita derechos de primera, segunda o tercera categoría. Cuando se nos exigen los mismos deberes, también se nos tienen que otorgar los mismos derechos. ¿Ya? Y por último, todos los cuerpos legales internacionales existentes que ratifican y que han sido ratificados por Chile en materias de inclusión y derechos de las diversidades y disidencias sexogenéricas. ¿Ya? Y por último, ¿cierto?, debemos ser explícitos en la necesidad de mencionar a los grupos históricamente excluidos arbitrariamente en la nueva Constitución, ¿ya? Porque esto recae en que somos grupos especialmente vulnerables a la discriminación. Por eso es también mi presentación de que no podemos hablar de igualdad o de no discriminación a modo general. Y cito: debemos distinguir entre la norma universal de la no discriminación y el dato sociológico de la vulnerabilidad de ciertos grupos, como mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas, a las prácticas discriminatorias. Esto quiere decir, ¿cierto?, de que la discusión mediática actual ha disfrazado el ser general en temas de igualdad, de derechos y no discriminación, para que la Constitución sea, entre comillas, de todos y nos una, para ocultar, ¿cierto?, el negacionismo de la existencia, visibilidad y con ello la reparación de las problemáticas particulares que las realidades LGBTIQ+, mujeres, niñas y pueblos originarios viven y que necesitan ser resueltas de manera estructural y deben especialmente plasmarse en el nuevo proyecto de Constitución Política. Esa ha sido mi presentación. Espero que ustedes, señores y señoras consejeros, tengan la misión, ¿cierto?, de que esta Constitución realmente nos represente y nos incluya. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. En nombre del Consejo Constitucional agradezco tu presencia y participación en este acto significativo para el proceso de elaboración de nuestra nueva Constitución. Muchas gracias. A usted.